Desde el rancho de los Datton, en Montana, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y también lo peor de la semana, que llega del 11 al 17 de febrero en el mundo de las series, me acompaña Laura Nieva, que antes que nada tiene una fe de rata muy importante que dar a nuestra querida y admirada audiencia. Sí, además una que me pesa mucho en el corazón y por eso creo que deberíamos decirlo. Además estoy buscando el comentario, si es David Turban quien nos lo dijo, Ujú. porque la semana pasada una de las preguntas que nos hicieron en la sección que tenemos al final del programa, nos preguntaron que qué actores o actrices nos gustarían que protagonizase una serie y yo dije que Penélope Cruz y tú estás muy de acuerdo y ninguno de los dos, como nos ha señalado David, nos acordamos que estuvo en American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, haciéndolo perfectísimo. Y entonces, ¿verdad? A ver, yo entiendo que era un papel secundario y a lo mejor nos podíamos estar refiriendo a que queremos que protagonice una serie con todas las de la ley. Pero aún así es una omisión bastante gorda, sobre todo porque yo me pasé meses repitiendo aquello de I will not allow that man, that nobody to kill my brother twice. Entonces, creo que era importante decirlo. Sí, es cierto. Mea grandísima culpa, que yo tampoco, y yo creo que fundamentalmente la parte que decías tú, que como estábamos pensando en actores principales de tenerlo, se nos ha habido totalmente una temporada absolutamente maravillosa. Mira que estuvo eclipsada por el fenómeno que fue de premio la primera temporada, pero yo sí Y me... yo lo he estado defendiendo meses y meses como la mejor serie de la historia. Me parece un temporadón espectacular que Ryan Murphy lo contaba en una entrevista que tuvo de la primera que dio después del acuerdo suyo de Netflix, de cómo le daba mucha rabia que no se haya visto porque él está orgullosísimo del trabajo que viene en la segunda temporada y desde luego que tiene razones para hacerlo. Como también yo creo que tenemos razones nosotros para todo lo que hemos publicado, madre mía de mi alma, la cantidad de cosas y de críticas y de cosas y de artículos que hemos sacado durante esta semana en Fuera de Series y que podéis ver. La primera de ellas que tenemos, hablando precisamente de Netflix, es la crítica de A la caza de espíritus malignos. Fue una serie que, bueno, como Alice in Wonderland tuvo ese pequeño fenómeno que de repente Ujú. le gustó a mucha gente, pues dijimos, venga, otra serie asiática de Netflix, allá que vamos, mandamos de enviado asiático a Antonio Rivera, pero en este caso, pues no le ha gustado tanto la serie porque dice por un lado que eso de A la caza de espíritus malignos, que es el título de la serie, que se queda un poco como detrás, que lo de cazar fantasmas no es tan importante y tan relevante en la serie y que al final se queda... tiene un poco más de valor la serie pues porque toca temas sociales como el bullying, como la vida del instituto, etcétera, pero que al final no es eso lo que se supone que Ujú. te tendría que contarte la serie, entonces no le ha dado demasiada buena nota. De Netflix a Amazon, y es que concluía la quinta y penúltima temporada de The Expanse, una de las series que ha estado en nuestro Power Rankings desde que se estrenó esta última temporada, y Luis Aceituno, que es nuestro cheerleader de The Expanse habitual, del Rocinante y de todo el resto de la trupe, nos hacía la crítica de este final de temporada. Sí, él está empeñadísimo en que todo el mundo vea la serie y no me parece para nada mal. Como siempre, cuando se trata de una quinta temporada, pues no vamos a entrar mucho spoiler, quien quiera que lea la crítica de Luis, pero bueno, él está bastante contento, dice, insiste en eso que hemos dicho muchas veces, que el cambio de casa hacia Amazon le ha servido para muchas cosas y él dice que no solo para presupuesto, sino que se nota, por ejemplo, en las duraciones, que no siempre están ceñidas a los 45 minutos, que de repente un episodio es más largo que otro tiene que ser cortito y no pasa nada, no tiene que rellenar. Y bueno, pues también habla de cómo ha llevado a los personajes a situaciones bastante difíciles, muy trágicas en muchos casos, valiéndose de esta premisa de viaje espacial de la serie y que al final pues está colocando a la serie en un punto muy interesante de cara a su última temporada. Con muchísimas ganas. Yo he seguido, porque la dejé abandonada, de estas cosas absolutamente que no comprendo, porque me hago a mí mismo con lo que yo disfruto con esta serie. Y hacía tanto de buena la veía que la he empezado a ver desde el primero. Estoy ahora con dos cosas, que es con esto y con Yellowstone. Son las dos cosas que estoy siguiendo más allá de las citas semanales como La Bruja Escarlata, Visión y cosas similares, pero estoy intentando ver un episodio de cada una de ellas y ponerme al día con estas dos series y lo estoy disfrutando muchísimo. Y mira que recordaba cosas, pero había muchas cosas que se me olvidaba de la primera temporada y que tienen mucho peso posteriormente, como pasa. Antes hablábamos de series asiáticas, nos vamos a Sudamérica y es que Netflix estrenaba Ciudad Invisible y Juan Galonce nos tenía la crítica de la serie brasileña de Netflix.
Pues tengo que contarte las palabras textuales de Juan Galonce de esta crítica. Me hace pedir un aumento de sueldo. Porque dice que es bastante regulinchis, por decirlo de una manera amable. Ciudad Invisible, como tú dices, una nueva serie de Netflix hecha en Brasil, que además está hecha por un hombre que viene de la animación, que es el responsable de películas como Ice Age, etcétera, y de repente ha dado el salto a esta serie, que lo que nos cuenta Juan Galonce es que intenta conjugar muchas cosas, porque por un lado parte como un poco de policíaco, pero por otro lado tiene toda la parte sobrenatural que mezcla criaturas del folclore brasileño, pero a la vez tiene un drama familiar, pero a la vez como que va metiendo muchas cosas. Según él, también abre muchísimas tramas, muchos personajes secundarios, pero luego no acaba de centrarse y encima que una temporada corta con episodios cortos, pues que se le queda ahí en nada y que para él, pues eso, ha sido un desperdicio de tiempo. Peores películas ha visto de serie B, Juan Galonce, ya te digo yo, para estar quejándote de tantas cosas, ya te lo digo yo. Con intitular como Lo que vale de deudas es Mona Martínez y su moño, ¿quién iba a escribir esto si no Álvaro Otoño? Me ha costado acabar el primer episodio de Deuda. Sí, es una serie que se estrenó hace, si no me equivoco, 3 semanas en A3 Player Premium y yo tenía ahí puesto en los deberes hacer esta crítica y reconozco que la he ido dejando un poco porque no me resulta especialmente atractivo y el problema para mí principal de Deuda es que es una serie que está un poco anticuada, pero tampoco demasiado, pero sí que, sobre todo respecto a Matadero, Señoras de Lampa y Nadrovia, que son series que van un poco en la misma línea, pues esto de peleas entre las familias, los mafiosos, no sé qué, no sé cuánto, se me queda corta, se me queda, sobre todo con Señora de Lampa, se me queda cortísima. Y luego al final tiene un tipo de humor que yo creo que le pasa un poco como a La que se avecina, por ejemplo, que tú puedes entrar o no entrar, te puede gustar o tal, pero que, bueno, no tiene por qué ser malo que sea un tipo de humor más chabacano. Pero eso, que no me ha convencido, salvo Mona Martínez, que es, para quien no la tenga ubicada, fue una de las carceleras de Vis a Vis y en Veneno hace de una de los miembros de la familia de Cristina y está increíble. Además, para un papel súper chorra le da un montón de matices y está diva. Y Carmen Maura, ¿cómo está de diva? Pues es que Carmen Maura me pasa un poco como con la serie esta inefable de Netflix, que ya he olvidado el título, de Alguien tiene que morir, que no me salía. Pues está en ese punto de la ves un poco en piloto automático. No está mal, porque al fin y al cabo es Carmen Maura, pero tampoco la ves brillante, la ves pues que se haya un poco mayor y que al final también le han dado un papel que es una abuela chillona y no me parece tan destacable como Mona. Una de cal y una de arena. Si a Juan Galonce no le ha gustado la propuesta brasileña, ya os digo yo, porque a Álvaro le dice lo del viento de sueldo, pero a mí me está diciendo, ¿pero qué haces que no ves Servan? ¿Pero qué no haces que no ves Servan? Ayer que estuve con él respetando todas las distancias de seguridad de aquí en la Comunidad Valenciana, me dijo, estaba hablando maravillas, mira que le gustó la primera temporada, pero le está fascinando la segunda temporada de Servan y así lo decía en nuestra crítica. Tú lo has dicho, una de cal y una de arena, porque le pedí amablemente que me hiciese la crítica de Ciudad Invisible, pero también le dije, oye, ¿por qué no te ves tu Servan que no tenemos quien la cubriese? Y como él es súper fan de, bueno, ha sido el que nos ha escrito toda la review de 30 monedas, él es fanático de Stephen King, nos ha hecho también, pues, Territorio Lovecraft, pues yo pensé que le podía gustar Servan, efectivamente se vio de un tiro en la primera temporada y nos ha hecho la crítica de lo que llevamos de la segunda y dice que, bueno, pues sube la apuesta de lo que era la primera temporada, esta casa de los terrores que tiene Apple en su catálogo y yo creo que hasta ahí podemos leer porque en esta serie sí que nos metemos mucho en más spoiler, pero me quedo con que los oyentes sepan que a Juan le ha gustado mucho. La primera le ha gustado más la segunda y que la recomienda encarecidamente. Muchísimo. Él hace la crítica con los 3 primeros episodios de la segunda. El tercero me ha dicho que era fascinante. Así que ahí lo tengo porque yo vi la mitad del primer episodio y me gustó. De verdad que era una cosa que yo iba con muchísimas reticencias. Samalayan, al final, las películas, yo creo que me gustan más que a la media, en general, de las que he visto de él y no las he visto absolutamente todas. Pero recuerdo que tengo de algunas de ellas me gustan mucho. Lo que hizo en su momento con Wayward Pines no me desagradó. Y esta no sé por qué le iba como las uñas por delante, pero me gustó los primeros 20 minutos que vi la primera temporada. Así que es una de las que tengo pendientes. Quizás el gran estreno, al menos en cuanto a caras conocidas delante de la pantalla de la semana pasada de Netflix, era El baile de las luciérnagas.
Y Raquel Pérez nos dice que pues sí, pero sin pasarse. Bueno, cara conocida sí que tenían porque estaba Catherine Hegel, Totalmente. conocidísima por Anatomía de Grey. Los periodistas y críticos de series siempre decimos que cuando Netflix estrena una serie entre semanas suele ser un mal augurio, y cuando no da screener también. A veces nos equivocamos porque aquel Amor y Anarquía, por ejemplo, que tanto alabamos nosotros aquí en este podcast, pues sí que se estrenó también entre semanas. Pero en este caso sí que estábamos en lo cierto, y bueno, al final lo que nos cuenta Raquel es que por mucho que haya esa buena intención de mostrar algo que no es tan típico, que es dos mujeres que no están enfrentadas en pantalla, sino que están siendo amigas y forjando una amistad duradera y siempre apoyándose, bueno, pues que eso es interesante, pero que luego el resto de cómo la serie lo presenta y lo trata, que no está bien hilado. A mí me gusta Hegel, me atraía mucho más por Schalke, a la que yo recuerdo en sus tiempos de Rosanne y luego volvió ahora con el remake. En cómo decidió vuestra Marvel que yo creo que tuvo un arco muy chulo y sobre todo yo creo que la gente la recordaba por Scraps, que era quizás el gran papel que ha tenido protagonista durante tantas temporadas. Pero no penséis que esto es lo único, tenemos un montón de cosas más, lo que pasa es que tampoco nos vas a tirar 2 horas comentando, pero tenemos muchas cosas, empezando por la de animación de Antonio, que esta semana no tenemos una, sino dos. Una de Digimon y otra, como no, de los Simpson, y hablando sobre series de la tele y luego de sexo, porque también hay que hablar de sexo habitualmente y me encantó el artículo de Aloña de los Bridgerton comparando con Outlander de ¿habéis visto a esto? De verdad que no es nada comparado con Outlander. Sí, pues empezamos por ahí, a Aloña, viendo lo que hablaba tanto la gente de, el sexo de Bridgerton es muy sorprendente y tal. Bueno, pues hacía un análisis bastante interesante de, vale, no solo importa que follen en pantalla, sino qué nos dice de la relación de ellos dos, esas escenas de sexo. Entonces ya habla de que la relación de Outlander es mucho más sana que la que tienen el duque de Hastings y Daphne en Bridgerton. Entonces es bastante interesante este análisis. Y luego Antonio nos habla de Digimon. El artículo se llama ¿Por qué seguimos cuerdos los niños que crecimos con Digimon? Me parece muy divertido como planteamiento. Y lo que viene a decir es que, bueno, que la serie de Pokémon era al final esas correrías de Ash Ketchum que eran como siempre muy felices, y aquí los de Digimon estaban ahí sobreviviendo como podían en un mundo totalmente hostil y pasándola totalmente canutas. Sí, señor. 6 momentos de los Simpsons los tiene también y luego estamos haciendo ya no solamente Universo Marvel en podcast, sino que prácticamente todas las semanas publicamos 1, 2, 3 artículos en función de lo que nos da la Bruja Escarlata y Visión, que está haciendo pues el fenómeno que yo creo que Marvel quería que fuese esta serie con este estreno primeros de año, Álvaro. Sí, desde luego, y además luego ya veremos en los Power Ranking si está bien posicionada o no, pero desde luego es una serie que se está viendo mucho, y entonces nosotros hicimos por un lado las preguntas, hizo Raquel, la pregunta que nos deja este quinto episodio, que ha agitado mucho las cosas, hasta ahí se puede leer. Y luego también en redes sociales había salido una corriente un poco chorra, pero que luego son las típicas cosas que pueden llegar a tener un poco de cohesión o de sustancia y hacerse reales, que era proponer que hiciesen un spin-off del personaje Jimmy Woo, que es uno de los hombrecillos que están ahí investigando todo lo que pasa en este mundo de Bruja Escarlata y Visión. Y entonces un señor que se llama Stephen Ford, que es guionista, pero que sobre todo es conocido por ser actor de Teen Wolf, pues lanzó como ese tuit de broma, de podrían hacer esto y que fuese una serie tipo Expediente X con él recogiendo casos. Entonces, al final eso tuvo tanta repercusión que él llegó a decir que estaba escribiendo el proyecto, el pitch para presentárselo a Marvel. Luego Marvel pues no ha dicho nada, por supuesto, y a todo esto, bueno, aprovechamos esa coyuntura para que María Jo Arias nos contase si realmente le parecía buena idea o no, y entonces ya lo que decía era, vale, sí, Jimmy Woo muy bien, pero que esté con la doctora Darcy Lewis. Sí, yo creo que Randall Park lo hacía muy bien en Ant-Man y yo creo que es de las partes más divertidas y que yo mejor recuerdo de las películas del Hombre Hormiga, pero aquí han logrado hacer ese
También con un personaje tremendamente secundario como Darcy, que la pobre tuvo la desgracia de caer en quizás de las peores películas de Thor, de general de todo Marvel, como fue Thor en su momento, ¿no? Y han hecho en apenas 2 episodios, y al final en pantalla pueden haber estado 15 minutos, 10 minutos, como mucho los dos, un dueto, como dice Maríajo, muy a Expediente X, que era como decía ese tuit, de verdad que sí, lo vio clarísimamente, y como decía, aquí el que no corre, vuela. Para que estés al día de todas las noticias, de todos los artículos y de todas las críticas que sacamos, como siempre, nos podéis seguir en redes sociales, fuera de series, pero para que nos notifiquemos y lo tengáis, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me/noticias FDS, y ahí Luis Aceituno, cada vez que publiquemos cualquier cosa dentro de fuera de series.com, nuestros podcasts, nuestras críticas, nuestros artículos, los notificamos automáticamente, o al final, cuando llegáis al final del día, las podéis ver todas. Pues mira, esta me apetece, o esta de qué va, o esto es lo que hay, y la podéis tener todas ordenaditas dentro de nuestro canal de Telegram. Vamos ya con la agenda de la semana, con todos los estrenos. Vamos con Marichu Lazabal. Pues vamos con una de esas semanas tranquilas que nos ha dejado el 2021, y es que el jueves 11 de febrero Netflix estrenará Capitani y estaremos prácticamente con las manos vacías hasta el domingo, día en el que Starplay estrena Little Birds, esa serie protagonizada por Rosy de Palma, y Cero de Movistar Plus estrena Los crímenes de Pembrokeshire. El lunes 15 de febrero Netflix trae la comedia En los boxes, mientras que Sci-Fi por fin estrena Resident Alien, y TNT nos trae la segunda temporada del magnífico Michael Sheen en Prodigal Son. El martes 16 de febrero Filmin traerá el True Crime Stanley, Retrato de un criminal, y cerramos la semana con el doblete del miércoles 17 de febrero. Por un lado, la segunda temporada de For Life, Cadena Perpetua, que nos llega de la mano de AXN, y por otro, Detrás de sus ojos, el thriller de Netflix, inspirado en la novela de Sarah Pinborough. Así que, con esto cerramos la semana, y otra de esas, de esas paradas en las que podremos recuperar para ver los títulos que se nos han quedado atrás. Pues se está convirtiendo en una cosa habitual, Álvaro, pero volvemos a tener una semana relativamente tranquila comparada con las anteriores. Sí, y difícil de elegir. Yo tengo que decir que hay una serie que me llama, bueno, no es tanto que me llame la atención, pero que sí que creo que puede convertirse en un pequeño fenómeno de la semana, la serie más famosa de Netflix durante 10 minutos, que es Detrás de sus ojos, porque tiene este rollo de thriller psicológico. Se sabe muy poco, hay muy poca sinopsis y muy poco tráiler. De hecho, el teaser que hay colgado en YouTube no está colgado en la cuenta oficial de Netflix, pero está ahí. Pero tiene ese punto de poder ser como un poco esa serie a la que se engancha la gente que ha visto Hill House, etcétera. Es decir, que a mí me han mandado los screens, pero todavía no he tenido tiempo de darle al botón del play, así que no sé si estará bien o mal, pero sí que me da esa sensación de que puede ser una cosa interesante. Y luego está Little Birds, que estrena Star Play, que es sobre una chica rica en los años 50 que se muda de Nueva York a Tánger, y bueno, pues ese choque cultural que vive, pero también relaciona mucho con bueno, al final son la adaptación de unos relatos eróticos, entonces podemos ver hacia dónde van las tramas. Yo, de todo lo que hay, me atraen como siempre los procedimentales y de investigaciones ingleses y los crímenes de Pembroke, y sabía yo que iba a pronunciar normal. Pembrokeshire, es que la R está mal puesta, la R tenía que ir al cipia de pre, que es lo que estamos es que nosotros no más se elige habituales. esa serie porque no se puede decir. Pembrokeshire, ahí tenemos a Luke Evans, que pasó su momento por ese remake de La Bella y la Bestia, que nada te ha dado un duro, y creo recordar que duró como 3 temporadas en la CW. Es que todo dura mucho en la CW y estas cosas, y al final tiene esta parte de inglesa que a mí me atrae. Y luego aquí Maricho me ha convencido, porque además lleva con la matraca mucho tiempo, la tengo también en casa porque a mi mujer le encanta la serie. Prodigal Son, la primera temporada concluyó muy bien, tenemos grandes elementos de casting en la segunda temporada, se estrena en TNT, y quizás es de las que tengo de estos procedimentales que he hecho de falta de tener en mi dieta televisiva en los últimos tiempos, que los tengo con comedias, pero no tanto con los procedimentales. Posiblemente me enganche, porque al final la gente que tenemos del elenco es sencillamente apabullante. Así que yo creo que de esas dos le echaré un tiento a la de Cero, y sobre todo a Prodigal Son, a ver si me engancho en esta segunda temporada. Vamos a comentar algunos de los temas principales que tenemos, y hablamos de nuevas temporadas que vienen o que puede que vengan, porque aquí tenemos un poquito de todo, Álvaro. De hecho, en el streaming anterior nos preguntaban por el cuento de la criada, que qué pasaba con la nueva temporada, la temporada 4, y yo dije, ¿habrá artículo? Pues sí, hay artículo esta semana en fueradeseries.com escrito por María Juárez, que tampoco puedo decir mucho porque lo que se sabe principalmente sobre la nueva temporada
aparte de detalles como más industriales, como por ejemplo que tendrá 10 episodios esta temporada en vez de 13, pues lo que se sabe a raíz de un teaser que se lanzó hace ya bastante tiempo y entonces a partir de ahí podemos conectar un poco cómo acaba la tercera temporada y cómo podría comenzar esta cuarta temporada. Más allá de eso, se sabe que hay algunos actores, por ejemplo, que nos siguen. Se sabe que en diciembre el showrunner dijo que tenían ya grabada la mitad de la temporada aproximadamente, que era como un poco la única indicación que sabemos, porque como sabéis, fue una de las muchísimas producciones que se pararon por la pandemia y entonces se cree, se espera, se intuye que podría estar a lo largo de este año, más digamos hacia verano finales, pero bueno, que todavía no hay ninguna fecha oficial, pero bueno, eso, quien quiera saber algunos detallitos lo puede ver en la página web. Y luego tenemos otra más, por ejemplo, a Titanes. Entra este año, se sabe que viene el personaje de Bárbara Gordon de los cómics, que claro, Bárbara Gordon tiene muchas fases, aquí entra ya después de haber sido atacada por el Joker y quedar en silla de ruedas y lo que no se sabe qué va a hacer, entonces Raquel Pérez, que es muy lectora de cómics, nos hace un poco de un análisis de por dónde cree ella que puede entrar este personaje justo en este momento de titaneo, qué función puede tener. Titanes fue una serie que yo vi la primera temporada y me sorprendió mucho para bien. Me costó engancharme al personaje de Robin, pero lo encontré y me fascinó el último episodio. De verdad que no me esperaba para nada cómo terminaba la primera temporada y luego al final, con las cosas de distribución y conforme llegó aquí a España, las fui dejando, luego la metieron dentro de Netflix y es una que tengo ganas de retomar o de tener una razón. Igual esta de Bárbara Gordon es una razón para retomarla. También tenemos alguna cosita sobre la segunda temporada de The Witcher y sobre todo si va a haber o no segunda temporada de 30 monedas, que la afición la pide, Álvaro, que la afición la pide. La afición lo pide y Juan Galón se la pide también, mucha más gente la pide. Entonces, el artículo es para aclarar en qué punto exactamente está 30 monedas. Yo sé de muy buena tinta y está corroborado que HBO España sí que le ha pedido a Alex de la Iglesia y a su compañero guionista que hagan la segunda temporada. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que se va a hacer, que está renovada? No, le han pedido que hagan los guiones. Y entonces, una vez que hagan los guiones, tienen que decidir si la hacen o no. Que por un lado podrías pensar, bueno, pero es que no te gastas el dinero en que estos dos señores, que cobrarán bastante, hagan los guiones, si no se la va a pedir la temporada. Pero es verdad que también luego hay dos condicionantes bastante importantes. Uno de ellos es que 30 monedas no es una serie barata, incluso hay rumores de que se han gastado bastante más de lo que estaba estipulado en el presupuesto, y por otro lado que HBO España va a pasar a ser HBO Max y por tanto no sabemos hasta qué punto pues eso va a cambiar un poco la forma en la que HBO España tiene que hacer series. Dos cosas sobre eso. Primero, nótese la habilidad con la que Álvaro Niva ha evitado decir Jorge Guerrica Echeverría, que yo no sabré decir Pepe Soside, pero no sé por qué, lo tengo grabado de la cabeza. Es imposible. Además, Jorge Guerrica Echeverría. Cada vez que escribo un artículo de 30 monedas tengo que googlear. O sea, ya me aprendí Matthew McConaughey, pero me resulta imposible. Y la segunda, la derivada que comentaba a la hora de HBO Max, de verdad que la apuesta que ha hecho HBO Max por 30 monedas en Estados Unidos es nivel seria, ¿eh? Nivel de como sus grandes proyectos. No es una cosa que ha metido de fondo de catálogo, lo están estrenando semana a semana en Estados Unidos, no los pusieron todos de golpe. Yo que recibo alguna de las newsletters que hacen prácticamente toda la semana, la que ponen en cabecera es 30 monedas, y se empieza empezando a ir ciento run entre la crítica americana, que es cierto que ahora está liada con los premios y cosas similares, pero está creando su hueco y yo veo los números que le hacen. Entonces, es que no sé si los tiros van por ahí, de esta puede ser una de las grandes apuestas de lo que quiere realmente hacer AT&T con HBO Max, que es que sea su Netflix. E igual que hablábamos antes de las series brasileñas o de las series orientales, que esta sea una de las puntas de lanza en la que diga, igual que Netflix, también tenemos series internacionales, y que mejor que una serie de terror, que le funciona normalmente muy bien, y además una serie de terror español con la moda o con el marchamo que tienen las series españolas a día de hoy, especialmente en Estados Unidos. ¿Solo? Sí, claro, pero claro, tampoco sabemos si HBO España, que hasta ahora ha estado haciendo series muy, digamos, HBO, el canal americano, muy en esa línea, de repente ahora le va a llegar desde arriba la instrucción de hacer series más HBO Max, en el sentido de, pues eso, que en España nos hagan algo más élite, más La Casa de Papel, que sea más internacional y menos ese punto de prestigio. Entonces, eso yo creo que es algo que en los próximos meses se va a ir viendo y no sé cómo pasará.
A ver, es cierto que quizás de alguna forma explicaría este parón que todos hemos notado después del estreno de Patria y el estreno de 30 monedas, porque al final tenemos prácticamente nada en cartera. Tenemos lo de Abril Zamora y yo no creo recordar que haya ni confirmado ni rumoreado No, absolutamente nada más, ¿verdad? nada más, solo está esa serie y ya está. Y, hombre, se entiende que sí que hay proyectos en desarrollo y alguno, por lo mejor, está cerca de que anuncien que van a empezar a rodar, pero que se sepa solamente ese. Y por último, Álvaro Nivas se metió en las procelosas aulas, aguas, perdonadme, digo yo aulas, es que he vuelto a las clases de la universidad y lo tengo todo metido aquí, aunque las doy por videoconferencia, pero lo tengo en la cabeza. En las procelosas aguas del sistema y el conglomerado americano, preguntándose qué hay de Fox. No, no el Fox que compró Disney, sino el Fox que se quedó en manos de los Murdoch y con todo el follón sucesorio que tienen, que al final, como dice la mala lengua, sirvió de un poquito de inspiración a Succession, y cómo están creando, por un lado, su canal y por otro, el estudio, porque han retomado un estudio y están lanzando un nuevo estudio para hacer y para producir alguna de las mejores series de la casa y, sobre todo, un nuevo canal de streaming, sí, uno más. ¿No teníais pocos? Pues uno más que tiene este nombre, hombre, no llega a ser Quibi, pero casi casi que es Tubi, de verdad, que sí, que se llama así, Tubi. Pues la idea de explorar un poco en este artículo que había sido de ese Fox que no estaba muerto, estaba de parranda, viene porque se anunció esta semana que precisamente Fox daba luz verde a una nueva comedia animada de Dan Harmon, que es, como sabrán los seriéfilos, el creador de Community, co-creador de Rick y Morty. En este caso iba a ser una comedia ambientada en la antigua Grecia y que va a estar producida por una compañía que se llama Bento Box Entertainment, que pertenece a este Fox Corporation. Entonces de ahí, pues me apeteció que era un buen momento para explicar qué es Fox Corporation, porque yo creo que cuando a raíz de la compra de Disney, como siempre, pues se tiende a hablar como en términos bastante generales, pues fue como Disney ha comprado Fox. Pues Fox ha desaparecido. No exactamente, porque fuera de esa compra quedaron partes que o bien Disney no podía adquirir por temas de competencia o bien por temas de que no le interesaba. Fuera se quedaron Fox News, Fox Sport, que aquí pues a lo mejor no los conocemos tanto, pero claro, un canal de deporte y un canal de noticias, especialmente uno que está como más vinculado a la parte de la derecha, un poco más al sector trampiano, pues allí tienen bastante peso. Y luego lo otro que no pudieron tener, digamos, más importante es el canal en abierto Fox, donde nosotros pues hemos visto bueno, no lo hemos visto porque estamos aquí en España, pero sabemos pues que han emitido series como Friends, como Bones, etcétera. Pues ese canal sigue en emisión y no lo podía adquirir Disney porque por competencia solo puede tener cada conglomerado una cadena en abierto. Ellos ya tenían ABC, así que entonces se quedaba fuera este Fox, y entonces con esas piezas y este estudio nuevo que están haciendo, pues ahora se llama Fox Corporation, la empresa de los Murdoch. Y como decías tú, pues tienen una nueva plataforma de vídeo bajo demanda que se llama Tubi, pero que no va a ser un Netflix, un Paramount Plus, un Amazon, sino que va a ir más por la línea de Peacock para ser una plataforma que gana dinero por los anuncios y no por las suscripciones. Sí, esa es la idea fundamental que tienen, es, igual que Pico, como decía Álvaro, son las dos que den esa oportunidad de verla gratuitamente con anuncios. Fox Sports hicieron una apuesta muy, muy fuerte antes de venderlo a Disney, de comprar un montón de derechos, sobre todo de partidos de equipos de béisbol, que al final béisbol a día de hoy en Estados Unidos es fundamentalmente un deporte regional, en el cual si tú estás en Los Ángeles o estás en Nueva York, ves partidos distintos, ves a los Dodgers en Los Ángeles o ves a los Yankees, y eso normalmente siempre es propiedad de una cadena local, no solamente, no exactamente del Estado, normalmente es una cadena regional que puede ser un poquito más grande del Estado, en muchos casos participada por el propio equipo. O sea, por ejemplo, la que emite los Yankees es Yes Network, que el 40% lo tienen los Yankees. Y de esos compraron un montón de derechos en su momento Fox Sports. Fox, el canal, es cierto que giró mucho los realities, tuvo el exitazo, igual que luego ocurrió aquí con la traslación de Antena 3 de Masked Singer, y le funcionó muy, muy bien, le levantó las audiencias una barbaridad. Y están, yo creo que encajando las piezas a falta de saber qué hacer con Fox News, que es cierto que ahí el matrimonio con Trump
durante el año de la nominación más los 4 años de gobierno le sirvió para elevar un montón. Ahora que tiene un divorcio y un divorcio bastante complicado entre ellos, a ver por dónde evolucionan las cosas y qué es lo que queda con Fox News, que siempre se ha dicho que Trump podría montar un canal para hacer precisamente la competencia. Y es quizás la otra joya, más allá de todo lo demás que tienen los Murdoch, como son todos los periódicos y las canales de radio y todo lo que tiene su Australia natal. Pero sí que es curioso el ver cómo hay esa apuesta de volver otra vez al anuncio, ¿no? Igual que volvemos otra vez a las series semanales y estamos haciendo el que alguna de estas plataformas diga igual ya no podemos pedirle a la gente o no tenemos contenido suficiente para pedirle a la gente que suma una suscripción más, pero sí al menos que se sumen a nosotros para ver alguno de los episodios y verlo. Es cierto que muchos de sus series de estreno de Fox la tienen todavía dentro de Hulu, hasta que no vuelva a ellos los derechos en unos años, están estrenando un poquito de tiempo después, y Álvaro lo comenta en su artículo, prácticamente 2 semanas después, pero al final es pues como eran hace 14 años, ¿no? Las páginas web de las cadenas, que era un sitio donde hacer ese catch-up, donde poder ver después con anuncios la serie que te habías perdido el viernes por la tarde porque estabas de parranda y la veías el sábado por la mañana, Álvaro. Sí, eso es un poco lo que ellos quieren hacer, es vender anuncios en el canal principal y venderlo a través de este Tubi, que bueno, lo que hace es que tú te conectas a esa plataforma de streaming y en vez de verlo como Netflix y has pagado la suscripción, entonces tiene un entorno sin anuncios, pues es más en la línea de Pluto TV, que es un ejemplo que tenemos aquí en España, que sí que te van interrumpiendo la emisión con anuncios y así se gana dinero. Entonces, lo que tú dices, ellos de momento, la mayoría de las series tienen esa licencia de streaming vendida a Hulu, entonces los 14 primeros días de ese catch-up pasa a Hulu, pero después de esos 14 ya Tubi empieza a amortizarlo y un poco lo que quieren hacer es que a partir de ahora las series que se emitan en Fox, que ellos lo entienden también como una especie de escaparate, o sea, ya no lo entienden como, vale, simplemente queremos grande audiencia, sino como el canal sirve para que sean series célebres. Y yo creo que tiene mucho sentido porque si nos fijamos también, series que han tenido una exposición en los canales en abierto americanos y que luego quizá no han tenido tanta repercusión o tanta buena audiencia, luego han funcionado muy bien en plataformas. Estoy pensando, por ejemplo, en Lucifer. Totalmente. Que es una serie que no daba la talla para renovarse para la temporada que tocaba en Fox, pero de repente Netflix dijo, bueno, a nosotros estos números sí que nos rentan. Entonces, yo creo que al final es un poco unir esas dos cosas lo que quiere hacer Fox. Vamos ya con los Power Rankings y con las preguntas de los oyentes, como siempre. Antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta con nuestros Power Rankings, estamos ya de vuelta para repasar las 10 series más vistas de todos vosotros, de toda nuestra querida audiencia durante esta pasada semana. Unos Power Rankings que hacemos semana a semana con una encuesta que colgamos en fueradeseries.com y como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase, de que no se os olvide, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. Ahí, además de hablar con prácticamente 1.500 personas que forman parte de nuestro grupo, todo el santo día podéis estar hablando de series. Cuando colgamos la encuesta os avisamos y así podéis votar, decirnos las 3 series de la semana pasada que más os han gustado. Así es como hacemos nuestros Power Rankings, con ciertos movimientos y ciertas entradas. La primera de las entradas nuevas que tenemos es Snowpiercer. Estrenó su segunda temporada en Netflix y ocupa el puesto número 10 de Power Rankings. Y iba a decir ostión, pero claro, no es un ostión, pobrecita mía. La gran bajada de la semana en el número 9 es 30 monedas, que baja 7 puestos, pero no es culpa suya, es que ya, claro, ya la gente ya acaba de verla y todo el mundo muy contento con ella. Hemos hablado en el programa de 30 monedas y también hemos hablado de Servant, que se cuela directamente como nueva entrada en el puesto número 8, la serie de Apple TV+. En el 7 tenemos a Cobra Kai, que sigue muy bien posicionada. Es verdad que baja una posición, pero bueno, lleva ya bastante semanas desde que se estrenó y ahí está, en el 7. Bastante más de lo que yo podía pensar con el fenómeno que fue en su momento y yo pensaba que la gente lo habría visto ya, evidentemente no. El sexto, Coyote, la serie de XN en la que en esta casa hacemos el podcast oficial, lo tenéis disponible todos los martes, XN estrena el episodio cada lunes a las 11 de la noche, llevamos ya 3 emitidos de los 6 que componen la temporada de Coyote y como os digo, nos podéis escuchar y también ver en youtube.com/fueradeseries a Alberto Non García, Lorena Gil y un servidor hablando de las andanzas, no, más bien de las desventuras de Ben Clemens, el personaje de Michael Chiklis en esta frontera. Madre mía, le pasa absolutamente de todo al pobrecito mío. Coyote, la serie de XN, el puesto número 6 de nuestro Power Rankings. Parece que vuestra chiclifibia ha funcionado. Totalmente. Y estoy convenciendo a la gente. Aquí lo vamos arrastrando. Y en el 5 tenemos Star Trek Lower Decks, la serie de animación de Amazon, que bueno, entró al Power Ranking y sigue en muy buena posición porque sube 3 puestos.
La gente se está sumando a ella. Yo creo que al final la falta de tener ninguna cosa de las estrellas la cumple desde luego de Expanse, pero también lo cumple este Lower Decks. La que quizá para mí es la mayor sorpresa de todas, porque es una serie que mira que tenía perfil alto en la creación y yo creo que se está hablando mucho menos de ella de lo que yo podía imaginar. No sé si es donde se emite, no sé si es exactamente lo que ocurre, pero John Honor, la serie de Bryan Cranston, con nombres importantísimos como Moffat y como el matrimonio King detrás de la cámara y en la producción, sube un puesto, se queda justo en el borde del podium, una serie original de Showtime que aquí podemos ver en Movistar Plus, el cuarto puesto para Llorona. Y repite posición en el número 3 It's a Sin, la serie de Channel 4 que aquí podemos ver en HBO España, de la que hemos hablado tanto aquí en streaming como en Watchlist, como en un propio Razones para Ver, una serie muy recomendable de Russell T. Davies sobre la crisis del SIDA en Reino Unido. Así que, bueno, parece que mucha gente la está viendo y quien no la vea, pues que se ponga las pilas. Que toca, desde luego que toca. Que toca. Dos puestos sube de Expanse, hablábamos de ella antes, concluida ya su quinta temporada, se queda en el mismo puesto número 2 de nuestro Power Rankings, la serie de Amazon Prime Video. Y en el número 1, y como decía Luis Aceituno en el artículo de los Power Ranking, que lo escribe él, parece que no hay visos de que vaya a ser diferente las próximas semanas. Está Bruja Escarlata y Visión, la serie de Disney Plus, que quizá veremos si es así o no, si va a estar siempre dominando la tabla. ¿Tú qué crees, CJ? Yo creo que mientras esté en emisión, ahora no sabría decirte lo que nos llega para para principios de marzo, pero yo dudaría muchísimo que esté desembarcada. Ya no te digo la temporada, la semana que se acabe, sino incluso la semana siguiente, de gente que se suma al final, o gente que quiera ver todos los episodios de golpe, o gente que la vuelva a ver todos desde el principio si la cosa acaba muy a lo grande. Yo creo que lo único que le va a poder desmarcar de lo que tenemos por aquí es cuando llegue Falcon y el Soldado de Invierno, sinceramente. O sea, creo que sí que al final es una serie muy de fandom y muy de que cuando la estás viendo la vas a poner como una de las tres. Y el fenómeno semanal te va a permitir que sí, que te gustan muchas otras series, pero que esa va a ser desde luego una de las tres. Yo a día de hoy la pondría. Ahí mira que puedo ver series a lo largo de la semana, pero es una de las desde luego, y no voto por aquello que tengo uno mental de estas cosas, uno no vota cuando está dentro y tal, pero yo creo que la pondría sin ningún género de duda. Sí. Yo creo que va a mantenerse durante bastante tiempo. Álvaro. Sí, yo también. Así que iremos viendo a ver si alguien es suficientemente fuerte para echarle. Vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que no sé si hacéis llegar a través de las redes sociales, donde nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, como Fuera de Series. También preguntas que nos dejáis en esa encuesta para los Power Rankings, os dejamos siempre un campo. Vicente Martínez Díez nos pregunta, hola majos, eso es como se empieza, sí señor, muy bien, eso es empezar. ¿Se sabe algo de la llegada de España de Mr. Mayor, la nueva serie de Ted Danson? Álvaro, ¿sabemos algo de esto? Nada, lo que sabemos es que no se sabe nada, nadie ha dicho que tenga los derechos, así que habrá que esperar un poquito. Comedias últimamente está ocurriendo bastante, especialmente las comedias en abierto de cadenas americanas o se publican en alguna cadena oscura de TDT o en alguna tercera cadena o cosas similares. Y esta además, con el reclamo de Ted Danson, yo creo que es una cosa que puedes vender relativamente bien, que solamente con la figura de él y con el marchamo de Cheers y más recientemente de The Good Place creo que puede funcionar. En fin, cosas que tiene esto. Me da la Aaron, sensación dime. que en general con la serie de la televisión abierta americana, las cadenas de aquí en España como que se están esperando un poco a ver si las cancelan para no Eso comprar sí esa puede ser, típica ¿eh? serie que le queda así en 3-4 episodios. Es que yo creo que el cabreo de cuando estrenas una serie tuya que acaban de anunciar 2 semanas antes, y yo creo que le ha pasado prácticamente todas las cadenas que han anunciado que la cancelan, el sapo ese te lo tienes que tragar, ¿eh? A ver, para Sí. poder. Y ahora a ver cómo comunico esto. Y ahora a ver cómo digo, cuando todo Dios ha leído en internet que la serie está cancelada, y ahora como digo yo que es el gran evento y la gran serie con el gran protagonista, ¿eh? Vamos con Aaron MQ que nos dice, en cuanto a la llegada de HBO Max a España, ¿qué es lo más interesante en cuanto a series a pelis que pueden llegar? Álvaro, ¿qué te esperas tú de lo que no nos ha llegado todavía? Pues aparte de los remakes estos que hay de Pretty Little Liars y de Gossip Girl, que son como muchas veces lo que más comentamos, y también aparte del universo de DC Comics, que también es como lo más principal, ¿no? Yo creo que hay dos series que pueden ser muy llamativas. Una es Dune The Sisterhood, que va enlazada con la nueva película de Dune, y la otra es Overlook, que es esa serie que está un poco inspirada en la historia del Resplandor de Stephen King. Entonces yo creo que esos dos títulos no son tan llamativos como los comiqueros, que suelen ser los que más se nombran, pero que pueden ser las grandes bazas de HBO Max.
Tenemos después, yo me apetece mucho ver la parte de catálogo, la parte de los documentales, del stand-up comedy que tenía HBO y luego evidentemente la gran duda es qué ocurre con las pelis, que ya sabemos que van a todos los estrenos nuevos, se van a emitir simultáneamente en HBO Max en Estados Unidos, si eso se van a atrever, si no con todas las que se van a hacer, si se van a hacer aquí también. Yo creo que eso todas las grandes dudas. Y en cuanto a la serie, las que comentaba Álvaro, como os digo, yo de catálogo, hay muchas cosas del HBO clásico que no están en HBO España y espero que nos llegasen junto con ellas, de series clásicas, de documentales sobre todo y de series documentales clásicos que espero desde luego que no llegasen por aquí. Fernando de PM nos dice, ¿qué película de los 80 os gustaría que se adaptase a serie? A mí los Gremlins y los Goonies. Buf, a ver, Eso me pasó a yo, mí también. yo he de decir, bueno, de los Gremlins creo que había una película, o sea, una serie, si no recuerdo mal, Está animada en producción. está totalmente, sí, está lanzada. Y de los Goonies yo creo que al final es Stranger Things es lo mejor que puede hacer respecto a los Goonies, porque si hace una serie que se llame Los Goonies la serie, probablemente cabrea a mucha gente, porque es una película que no voy a decir que sea mala, pero que tampoco es tan buena respecto a lo que la gente la tiene en su cabeza por el factor nostalgia. Entonces creo que al final sería destrozar un mito. Entonces yo por los Goonies no tiraría ni muchísimo menos. A mí que me vengan por películas del 80 diría Laberinto, porque creo que Laberinto sí que tiene un universo para hacer algo, pues tipo lo que se quiso hacer con Cristal Oscuro. Construir una serie que tenga mucho, pues eso, world building, mucho de desarrollar ese universo que en una película te queda corto. Totalmente. Yo estaba, hace recientemente lo volví a tener en el radar porque hay ha habido un arco ahora de cómics del personaje de Hellblazer, el personaje de John Constantine, y el que me ha fascinado. Son 12 números solamente y es a ver si llega aquí a España y lo puede llegar al gran público porque me ha parecido lo mejor que yo he leído del personaje desde Hábitos Peligrosos hace 20 años fácilmente. Y el creador, el guionista de los cómics, había hecho 2 series alrededor del laberinto y dije, mira, qué cosa más curiosa, a ver si me pongo a leerlas y ver lo que hay. Yo tengo 2 cosas muy raras. Una es Érase una vez en América, que es una película tremendamente larga, prácticamente para verlo en varias sentadas, y yo creo que la ambientación podría dar para una serie, para tener una serie curiosa, interesante, aunque ya hemos visto grandes de estos, y luego Akira. Akira es una serie que es una película que fue en el 88, que yo siempre he pensado que se podría desarrollar muchísimo mejor como un anime que como una película como tal. Yo con Akira siempre me pasa lo mismo, la he visto como 4 veces y es la película de, venga, la sigo, sí, lo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo. No, ya me han perdido. Y me ha pasado las 4 veces que la he visto, absolutamente siempre. Y creo que es una cosa que a día de hoy, si Netflix quisiese dar un puñetazo, no sé cómo está el tema de derechos de Otomo, si quisiese dar un puñetazo en la mesa en el mundo de anime de hemos llegado, que yo creo que ya lo ha hecho a día de hoy, es plantearse el hacer una serie a partir de Akira, porque además el material lo tienes a partir de los mangas. Yo creo que eso es una totalmente. Inma Gómez nos pregunta por una de mis series favoritas. ¿Sabemos algo de la 5ª temporada de The Good Fight, Álvaro? Pues de la quinta no, porque precisamente la que se quedó colgada fue la temporada 4, de la que se emitieron 7 episodios que estaban completos, pero luego hubo ese problema con la pandemia, como todos sabemos, y se quedó colgada esa cuarta temporada que se espera que sí que vuelva con algún episodio más, no se sabe cuánto, y luego la serie está renovada para una quinta temporada, pero claro, cuando la veremos ya es otro cantar. Totalmente. Sí que, por cierto, que alguno de los personajes, el personaje de Christine Baranski, salió en la Super Bowl, aprovechó la CBS para lanzar el renaming y el rebranding que va a tener de lo que hasta ahora era su plataforma de streaming llamada CBS All Access. Ahora, como sabemos, se va a llamar Paramount Plus y es lo que nos llegará aquí en España cuando hagan la expansión internacional. Utilizaron varios de los anuncios que tenían asignados, porque era CBS la que emitía, para la Super Bowl, para promocionar este Paramount Plus, y de entre los distintos personajes utilizaron cosas de deporte, utilizaron cosas de golf, salió por ahí de Bryson de Chambó, salió el Capitán Picard, salía por ahí en medio, y salió Christine Baranski, así que era una de las series que estaban colocando, que al final ellos sacaban peso de tenerla delante, de tenerla dentro de su plataforma. Así que, bueno, pues sabemos que están en ello. Maribel Crespo nos mandaba simplemente un mensaje que era el final de 30 monedas, que no sé si queremos comentarlo o que le había gustado y le faltaba los signos de admiración. De todas formas, tenéis, como os decía antes Álvaro, todas las críticas de Juan Galonce, que mejor que él no va a explicar nadie cómo ha funcionado 30 monedas en esta primera temporada, Álvaro. Sí, tenemos las críticas de Juan Galonce de todo el episodio y luego esa entrevista doble que hizo Mariajo, que por un lado analizó con Jorge, el apellido lo dice Enrique mejor, Echeverría.
efectivamente, con Jorge, pues analizaba el final y luego otro en el que analizaba la referencia tan cacareada de la serie y que ya hemos comentado también aquí. Entonces, ante esta pregunta, no pregunta del final de 30 monedas, nos remitimos a todo eso. JF Marco Arcos nos decía si estaba renovada de Spans por una sexta temporada. Sí, sexta y última temporada, como os decía antes cuando hablamos de ellas. Más que series nos pregunta, ¿creéis que Disney Plus aprovechará Star, su nuevo canal que debutará a finales de este febrero, para traer ficciones inéditas en España como Scream Queens? Pues yo creo que sí que debería. Desde luego, Scream Queens es un muy buen ejemplo, además, porque una serie que fue bastante potente, verdad que no hizo una audiencia brutales, pero sí que tenía como un perfil alto y nunca llegó a España. Y luego también creo que deberían retomar series que sí que llegaron aquí a España, pero que luego han desaparecido por completo de catálogo. Y a mí me viene siempre a la mente, que además es la serie que nos viene a todo a la cabeza cuando dicen, ¿qué serie te gustaría que hiciesen un revival? Y automáticamente dices, Criando Malvas. Entonces yo creo que Criando Malvas, que la trajo Canal Plus y luego ha desaparecido y no está en plataformas, pues también sería un buen ejemplo de esas series que no suele estar en catálogo. Totalmente. Y la última que tenemos para hoy, Álvaro Nieva, te preguntan directamente a ti, a tú el 7. ¿Crees que Sex and the City incorpore algo de feminismo o alguna referencia al Me Too cuando tengamos esta continuación que ya tenemos confirmada? Esa continuación que se llama And Just Like That, Ahí. que hay que leerlo con ese nombre, con esa vocecilla que ponía Sarah Jessica. Pues sí, yo creo que por supuesto que el Me Too va a ser algo que traten de una manera u otra, porque siempre Sexo en Nueva York, aunque parezca esa serie frívola y esa serie sobre echarse novio, ha tratado muchos temas bastante controvertidos, profundos, y yo creo que desde luego tiene que ser... Ha sido siempre una serie feminista y tendrá que ser una serie que sea muy del siglo XXI. O sea, yo creo que eso es el gran hándicap que tiene ahora And Just Like That. Es decir, vale, Sexo en Nueva York pasó hace 20 años y esto es Sexo en Nueva York si se hiciera hoy. O sea, porque la estamos haciendo hoy. Y claro, tiene que tocar todo eso. Yo creo que sí, que el Me Too y pues eso, el acoso en general que sufren las mujeres y muchos otros temas. Y yo creo que también tienen que incorporar, que además es una de las cosas que dijo Kim Cattrall cuando dijo no quiero participar, ella dijo, bueno, es que a lo mejor toca que yo no esté, pero haya un personaje que sea pues negro o asiático o latino. Entonces yo creo que también esa diversidad también es un tema a introducir aquí. Totalmente. Yo creo que a mí no me extrañaría nada que tuviésemos una corporación, como decías tú, para darle esa disparidad o esa diferencia que se pide a día de hoy en Hollywood. Hasta que ha llegado streaming, tenéis mucho más contenido en formato podcast en nuestra cadena, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, una cadena que esta semana debutábamos. El martes tenemos el nuevo magazine que vamos a tener todas las semanas, de la mano de Lorena Gil y Marichu Lazabal, Placeres Culpables, o como me hacen decirlo a mí, Placeres Culpables. Que no sé, porque es que debo decir antes de que me despidas que me parece maravillosa esa intro que le has hecho con ese tonito erótico. Tenía aquí con el látigo y hasta que no sonó como tenía que sonar a las 11:30 de la noche que estaba me ha encantado. me daba todo el tono para hacerlo estas cosas. En fin, Placeres Culpables, Marichu Lazabal y Lorena Gil harán el repaso de noticias, más o menos gamberras y sobre todo de esas series que quizás no hablamos tantos, aunque las seguimos viendo. Mucho procedimental, mucha serie de comedia y muchísimo placer culpable. Esta semana dedicado el bloque central de la serie de la semana a los Bridgerton, como no, después del fenómeno que ha sido. Como os digo, todos los martes en el canal de Fuera de Serie, pero tenemos mucho más. Tenemos Coyote, el podcast oficial, como lo decíamos, Luis Melia, que lo podréis escuchar también en directo todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, el análisis de nuevo episodio, y todos los fines de semana Universo Marvel repasando ese nuevo episodio de Bruja Escarlata de Visión. Muchísimo más contenido en fueradeseries.com. Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene. Hasta el jueves que viene. Y a vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por vernos. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.